Hola, bienvenidos a las cartas de Lina y agradezco a cada persona que le ha dado me gusta a los videos, que se ha suscrito, que me siguen en Facebook, en Instagram. Muchísimas gracias y por compartir todas estas respuestas con las personas. Estábamos hablando y dejando claro en la carta anterior, en la respuesta, que María Magdalena ni fue una prostituta. A propósito, a las personas que apenas están escuchando en YouTube, pueden encontrar el video Jesús y María Magdalena para que puedan ponerse al tanto de la respuesta que di en la carta anterior. Y habíamos dejado claro a través de la luz que nos da la palabra de Dios que María Magdalena ni era una prostituta, ni tuvo ninguna relación íntima como mujer con Jesús, y mucho menos tuvieron hijos. Ella fue una mujer dignificada por el amor del Salvador, perdonada por el Hijo de Dios, que es el único que tiene el poder de perdonar pecados, una mujer que sirvió y que siguió a Jesús, no como mujer, sino como sierva, y aportó, dice la palabra de Dios, hasta sus recursos para el ministerio de Jesucristo y los discípulos, es decir, la extensión del reino de Dios en la tierra. Porque para eso, cuando Dios nos da provisión y podemos sembrar, podemos ofrendar para la extensión del reino de los cielos, muchas personas van a venir a ese conocimiento, y eso fue lo que precisamente las mujeres, incluida allí María Magdalena, hicieron con Jesús y el ministerio. Ahora, escuché en estos días en una emisora en Pereira, de las más seguidas, la misma historia que está rodando en las redes sociales. Yo fui locutora, soy comunicadora, fui locutora por más de 22 años a nivel cristiano, porque en realidad en radio llevo 30 años de conocer todo lo que es el trasegar de la radio, pero a nivel cristiano 22 años. Y sé la responsabilidad tan grande que un locutor tiene ante un micrófono. Y a nivel de fe, nosotros con un micrófono delante tenemos el poder, digámoslo de esa manera, de edificar la fe de las personas, de destruir la fe de las personas o de traer duda en la fe de las personas. Y en una emisora que no es cristiana, que es de la ciudad de Pereira, que tiene una alta sintonía, sobre todo en la noche, escuché exactamente las mismas palabras. La historia de Jesús con María Magdalena, que Jesús sí pecó, que porque era 100% humano, y que si era humano, pues tenía que haber pecado, porque no hay ningún ser que esté en humanidad que no haya pecado. Y esto es lo que decía este locutor en esta emisora. Y aquí deja a los cristianos indignados ante semejante, para mí, herejía. Una herejía que va totalmente desvirtuada si la comparamos con la preciosa palabra de nuestro Dios. Y la pregunta es, ¿cuántos han dudado de su fe al escuchar semejante herejía, si es a través de una emisora de las que tienen más sintonía, valga la redundancia, o más audiencia? Creo que esto le mueve la silla a más de uno si no tiene buen fundamento en la fe cristiana, si no tiene buen conocimiento de la palabra de Dios y se deja arrastrar por todo lo que le digan. Por eso yo siempre a las personas que me escriben les pregunto, ¿has estudiado la Biblia? ¿Has ido al texto y al contexto de lo que la palabra de Dios quiere mostrar? Ah, que no. Entonces te estás dejando llevar por lo que te dicen, por lo que te cuentan, y no por lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros, mi esposo y yo, hemos tenido el privilegio de predicar, de llevar a un grupo de personas al conocimiento de la palabra del Señor, siempre le damos a cada uno de ellos una Biblia y siempre les decimos, vamos a este versículo. Por favor, abramos la palabra en este versículo. Esto es lo que dice este versículo. Esto es lo que dice el contexto. Que las personas vean y conozcan la verdad de la palabra de Dios.
y sepan qué se les está predicando. Eso es muy importante. Hay algunas personas que dan, como les decía, por sentado que Jesús cuando estuvo en esta tierra tuvo que pecar porque era 100% humano, pero no podemos olvidar que también era 100% Dios. Y muchos simplemente dicen, bueno, pues es que si todos los seres humanos pecamos y todos hemos cargado con el pecado original, pues entonces Jesús también. Y si no, ¿en qué nos diferencia a todos los hombres con Jesús si también fue hombre? Es lo que le dicen a uno, ¿no? Estamos en días que para muchos la palabra pecado es normal. Es normal cometer, con todo el respeto, adulterio. Es normal matar. Es normal apoyar algo que va en contra de los principios, de los valores, de la palabra del Señor. Y todo se vuelve normal. Así se les demuestre que lo que están haciendo, diciendo, es retrógrado, pues simplemente siguen insistiendo que es normal, entre comillas. Antes de meterme en la respuesta y terminar la carta que inicié con Jesús y María Magdalena, antes de ir a la respuesta si Jesús pecó o no, hay una persona que se mueve en un canal de YouTube con una autoridad, entre comillas, impresionante y que tiene muchos seguidores, y dice que supuestamente Jesús pecó porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la palabra pecado es igual a errores. Yo trato de hacer las cosas lo más sencillas posibles para que las personas me puedan entender. Trato de no ir muy profundo o utilizando un léxico muy profundo, porque la idea es que hasta un niño pueda entender. Y eso es lo que nace desde mi corazón y que Dios ha puesto a través de las cartas de Lina. Hacerlo todo con sencillez, con claridad y basados en la palabra de Dios. Y esta persona dice que Jesús en esta tierra cometió muchos errores y, como les decía, en el griego error es igual a pecado, y da la palabra que es hasta complicada. Y quiero aclarar dos significados que la verdad hasta el diccionario los muestra opuestos. Error es igual a una equivocación, es decir, un acto que se realiza sin intención es una falta. Pecado es algo que se comete a sabiendas que está mal hacerlo y hay un castigo divino por ello. Mire la diferencia entre qué es error y qué es pecado. Y lo estoy leyendo desde un significado de diccionario, para que esta persona venga y hable con una autoridad increíble y diga que error es igual a pecado y que Jesús cometió muchísimos errores y muchísimos pecados entonces. Y esta persona asegura que Jesús muchas veces cometió el error de enojarse, que por ende dice que es un pecado, de enojarse por lo que le decían, por lo que veía, y por esto pues era pecado, y se va al texto de Marcos 11 del 15 al 18, y voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas, en donde dice, versículo 15, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús al templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que hacían cambio de dinero y los asientos de los que vendían palomas. Versículo 16. Y no permitió que nadie transportara objeto alguno a través del templo y les enseñaba diciendo, no está escrito, tremendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Versículo 18. Los principales sacerdotes, que siempre estaban en todos lados donde Jesús estuviera, los escribas, que tampoco faltaban, oyeron esto y buscaron cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Aquí dicen que Jesús se enojó, que le dio ira, que tiró todo, y que este error ante los principales sacerdotes
y los escribas lo hicieron ver con un carácter miedoso, terrorífico, de ira, como una persona que desconocieron en ese momento. Esto es lo que dice esta persona que publicó en su red que Jesús pecó cuando se enojó. Y si vamos al contexto, porque no nos podemos quedar en algo si no vamos al contexto, en Isaías capítulo 56 versículo 7 en la Nueva Versión Internacional dice: los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas, sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todos los pueblos. Es decir, Jesús tenía conocimiento que el templo es la casa del Señor y la casa del Señor debe ser llamada casa de oración. Hay personas que dicen, no, es que un templo es un lugar con 4 paredes, con cemento, construida, y esa no es la casa de Dios. La casa de Dios somos cada uno de nosotros. Tiene razón, cada uno de nosotros es iglesia, pero Dios desde siempre nos ha mostrado lugares donde podemos adorarlo, donde podemos orar, donde podemos buscar su presencia desde siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y el Señor da mucha claridad al templo donde nos congregamos. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No importa la denominación a la que tú pertenezcas, siempre y cuando se esté predicando el evangelio correcto, no importa el nombre de la denominación, todos los que estamos predicando el evangelio somos llamados casa de oración para todos los pueblos, no importando la denominación. Somos campamentos que se abren para adorar, para alabar, para orar, para unirnos con un mismo propósito, que es escuchar la palabra del Señor y dejar que ésta nos cambie, nos transforme, nos lave, y hacer que a través de esta muchos vengan al conocimiento de la verdad, abran sus corazones y dejen entrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, en sus corazones, para adorar y alabar al único que merece la alabanza y la adoración, que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Padre celestial. Dios mismo ya había mostrado en sus escrituras lo que dice el profeta Isaías, y Jesús mismo sabía que se debe hacer en el templo. Y frente a los principales sacerdotes, ellos debían tener clara la palabra que se conocía del profeta Isaías en el capítulo 56, versículo 7, pero parece que se les olvidó. A los escribas y a los principales sacerdotes se les olvidó. En Marcos 11, Jesús sintió un celo santo. Esto no es pecado. Lo que Jesús mostró en ese momento fue un celo santo por la casa del Padre, por la casa de Dios, que debía ser casa de oración. Pero lo que Jesús estaba viendo en ese momento, el problema no eran las ventas, porque respeto las congregaciones en las que se hacen ventas afuera, en los parqueaderos, pero para ayudar a la extensión y el sustento de la obra del Señor, no para beneficio personal. Porque es que aquí Jesús mismo vio que volvieron las afueras del templo como un banco que cambiaba monedas, como alguien que tenía, pues el local para ventas de palomas, lo último en palomas, como decir en este tiempo lo último en la línea de ropa. Lo volvieron un centro comercial en beneficio personal, no en beneficio de la extensión del reino de Dios. Esa es la diferencia. Por eso Jesús sintió celo santo, porque Jesús tenía claro que la casa del Señor es casa de oración, y ese debe ser el primer propósito. Pero ellos lo estaban haciendo un centro comercial. Hablemoslo a nivel de esta cultura. La venta de palomas, el banco donde intercambiaban las monedas, donde le podían hacer un cambio de dólares, de euros, en pesos, en la moneda que sea. Vendían de todo, intercambiaban de todo, para que cada uno ganara.
No ganaba la obra de Dios, ganaba cada uno en lo personal. Por eso Jesús tuvo celo santo. Aquí no hay ningún pecado, aquí no hay ningún error, como dice esta persona, y lo asegura y lo da como cierto, ¿no? No sé si me hago entender, creo que sí. Ahora, ¿por qué si Jesús era 100% hombre, no pecó? Si todos los hombres, pues somos pecadores y tenían o tenemos que pecar. Pues no, Jesús no pecó. Y me voy a meter ya a la respuesta para finalizar la carta que comencé contestando con María Magdalena y si Jesús pecó o no y si error es igual a pecado. Ya contesté lo de María Magdalena, ya contesté lo de error es igual a pecado, que no es. Ahora me voy a adentrar a si Jesús pecó o no. En primer lugar, Jesús también era 100% Dios, al ser 100% hombre. Y Jesús nunca tenía ni tendrá inclinación al mal, ni a hacer lo malo. La pregunta es, ¿nosotros como hombres, será que no tenemos esa inclinación de el mal o de hacer lo malo? Yo creo que sí. Cuando algo nos hacen, ¡pah!, brota el mal pensamiento, ¿no? ¡Pah!, brota la mala palabra. Pues Jesús no tenía inclinación al mal, ni a hacer lo malo. Número 1. Jesús tiene una mente santa, íntegra, y su carácter es santo. Jesús también tiene los atributos del Padre, la santidad, que también la tiene el Hijo de Dios. Jesús sí estaba en un cuerpo humano, pero miremos qué dice Romanos 8, versículo 3. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios, estamos hablando del Padre, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Nueva traducción viviente y bien clarita. El mismo Padre envió a su Hijo. El mismo Padre, a través del Espíritu Santo, lo gestó en el vientre de una virgen para que naciera y pudiera ser humano como nosotros, con la diferencia que Jesús no tiene inclinación hacia el mal ni hacia lo malo. Al contrario, lo envió para que, siendo sacrificio, para que, tomando la decisión voluntaria de ir a la cruz del Calvario, pudiera llevar nuestros pecados, porque somos nosotros los que teníamos que estar clavados en esa cruz, no Jesús, y pudiera hacerse sacrificio por nuestros pecados para que el dominio que el pecado tuviera sobre nosotros estuviera sobre el cuerpo de su Hijo, para darnos a nosotros el perdón de los pecados y la salvación. Necesitaba que su Hijo fuera humano como nosotros, pasara por todas las debilidades que uno como humano tiene que pasar, por todas las tentaciones que uno como humano es tentado, con la diferencia que Jesús en ningún momento se inclinó al mal, como si lo hacemos nosotros cuando nos suceden cosas. El pecado no está en tener un cuerpo con naturaleza caída, que fue lo que sucedió en el Edén cuando Adán y Eva pecaron y perdieron su relación con Dios a causa del pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesús no pecó. Jesús no tenía por qué estar destituido de la gloria de su Padre. Jesús seguía teniendo la relación con su Padre, aún siendo humano. El pecado se da cuando se cede a los deseos de la carne. Y esto está en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no os satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué diferencia Jesús de nosotros? Que Jesús ni se inclinaba al mal ni a lo malo, y mucho menos satisfacía los deseos que la carne le mostraba o le presentaba. Mientras el ser humano sin Dios, sí, la carne, Satanás y el mundo que tenemos enfrente, todo esto es lo que trae la tentación sobre el ser humano, con la diferencia que nosotros sí somos inclinados al mal, a lo malo, y Jesús no, el Hijo de Dios no. Aunque muchos de pronto no quieran creer y no lo quieran aceptar.
Y la gente me dirá, Lina, ¿esto de pronto te indignó, te enojó? Sí, me indignó muchísimo. De saber cómo le pueden meter a las personas semejante herejía. Y las personas se van creyendo todo en vez de ir y escudriñar. Escudriñar es estudiar, es meditar la preciosa palabra de Dios para que caminemos en luz, para que caminemos en la verdad. ¿Por qué hay tantas doctrinas erróneas? Porque no escudriñan las palabras que Dios ha escrito, inspiradas por el Espíritu Santo, escritas por cada uno de los autores de cada libro de la Biblia. Lina, ¿Jesús tuvo tentaciones? Claro que sí. Cuando Jesús tuvo tentaciones, porque las tuvo, como todos nosotros, pero él era consciente que éstas provenían no de su mente, como lo que hace Satanás con nosotros. Nuestra mente se vuelve un campo de batalla. En el caso de Jesús no. Jesús tenía absoluto control de su mente y sabía que las tentaciones provenían de afuera, no de su mente, mientras en el caso de nosotros provienen en nuestra mente, de afuera y vienen a nuestra mente. La diferencia es que Jesús sí controlaba y sabía dónde estaban sus pensamientos. Por eso la palabra de Dios dice que tengamos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Jesús sabía que las tentaciones venían de afuera, de Satanás, del padre de la mentira, para hacerlo caer, no solo en la tentación, sino para llevarlo a pecar. Jesús era consciente de dónde venía lo que le tentaba, mientras nosotros dejamos primero albergar en nuestra mente todo lo malo, lo cual no sucedía con Jesús, ya que su mente era controlada 100% por el Espíritu Santo. Ay, ¿y cómo hago para que mi mente sea controlada por el Espíritu Santo? Escudriñando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, teniendo tiempos de oración con Dios, teniendo tiempos de lectura de la palabra de nuestro Dios. Todo esto nos va trabajando toda tentación para no caer en ella. Si miramos la palabra de Dios en Hebreos 2:18, aquí el Espíritu Santo nos muestra a través del escritor de Hebreos que, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios no se queda con nada, y aquí Dios nos está mostrando a través de Hebreos que Jesús sí fue tentado, pero él no cayó en pecado ni abrió la puerta al pecado, porque él sabía de dónde venía y que todo lo que venía para tentarle era de afuera, no de su mente, y mucho menos de bajarlo a su corazón. Por eso, alguien que nos puede ayudar en el momento de la tentación tiene que ser alguien que haya sido humano, que haya sido tentado, que haya pasado por todo lo que nosotros hemos pasado como humanos, porque Jesús sintió hambre, sintió sueño, sintió cansancio, caminaba y se cansaba. Me imagino que si caminaba largos trayectos sudaba también. Se tenía que bañar, como todos nos tenemos que bañar cada día. Pero para que alguien nos ayude a pasar las tentaciones que Satanás nos manda para hacernos caer en pecado, tiene que ser alguien que haya pasado tentaciones, pero no haya pecado. Hebreos 2:18, subráyalo en su palabra, en la Biblia que usted tiene. Es decir, Jesús sí fue tentado en todo, pero nos muestra en Mateo 4 cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y Satanás lo atacó por donde en ese momento a nivel físico era más débil, más no a nivel espiritual. Pues Satanás sabía contra quién estaba guerreando. Él no era iluso. Él sabía que tenía que atacarlo por la parte humana, porque Jesús tenía hambre y le ofreció comida. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Satanás sabía que Jesús caminaba de una aldea a otra, que Jesús quizás no mostraba las riquezas y el poder y todo eso, pero le mostró todo eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Como quien dice, yo le doy todo esto porque el mundo le pertenece a Satanás. Él es el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4. Ay, Lina, pero el Dios de este mundo no es Dios. No, es Satanás. Nosotros en este mundo somos peregrinos y extranjeros. Y aún así Jesús no se dejó tentar, ni por las riquezas, ni por la comida. Lo que sí sucede, infortunadamente, con muchos seres humanos en esta tierra. Jesús es el único que puede ayudarnos a salir cuando somos tentados para no pecar.
porque él lo vivió como humano, pero desenmascaró a su enemigo y le demostró que todo lo que venía para mal en su contra venía directamente de afuera, de Satanás, porque Jesús estaba lleno del poder del Espíritu Santo y mantenía en plenitud la relación a través de la oración y los tiempos íntimos con su Padre todo el tiempo. La palabra dice que Jesús se levantaba muy temprano de madrugada a orar. En el Getsemaní, ¿qué hizo Jesús? ¿Ponerse a llorar porque iba a ir a la cruz? No, sus rodillas tocaron el suelo y fue al Padre a entregarle ese momento de angustia, de dolor. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios eso? Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero cuando viene la voluntad de Dios y nos dice, es que debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme, ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos? Jesús sí lo hizo. Jesús sí lo hizo. ¿Estás siendo tentado hoy? Te pregunto. Ve a Jesús. Clámale a Él para que te fortalezca. Vive una vida llena del poder del Espíritu Santo como lo hizo Jesús. Ora muy de mañana al Padre, teniendo relación constante con Él, con el Espíritu Santo, leyendo la palabra. Jesús en ningún momento como hombre fue diferente a nosotros en cuanto a necesidades, tentaciones. Estoy hablando a nivel físico. Lo que marca aquí la diferencia es que Él no dejaba que su naturaleza humana se levantara por encima de la naturaleza divina, de la naturaleza espiritual que debe ser gobernada por el Espíritu, que lo de afuera no lo tocara a Él ni a su mente, mientras nosotros, en su gran mayoría, dejamos que lo de afuera venga con toda y nos ataque, nos mande malos pensamientos que se bajan con malos sentimientos al corazón y por ende se actúa con una acción gravísima que se llama pecado. Romanos 6:11 nos habla el apóstol Pablo y nos hace una de las mejores recomendaciones para vencer al pecado como lo hizo Jesús. Así también vosotros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que alguien nos ayude a vencer el pecado, tiene que ser alguien que, aunque pasó las mismas necesidades a nivel físico, en lo humano, como nosotros, fue tentado a pecar, porque eso era lo que Satanás quería, no lo hizo. Y es el único que nos ayuda con su crucifixión en la cruz a morir al pecado y a vivir para Dios en Él. Por eso la importancia de saber que necesitamos un Salvador que no pecó, no ha pecado y nunca pecará, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Padre envió a su Hijo unigénito por amor a nosotros para vencer la muerte eterna, para vencer al pecado, las tentaciones, las enfermedades. Él lo envió con un propósito y para ello tenía que hacerlo hombre y demostrar así nuestra débil naturaleza caída, que para ser vivificados, demostrar que necesitábamos que alguien que padeciera y entendiera nuestra humanidad, pero sin pecar, nos salvara y nos diera una nueva oportunidad de vida. Ahora, si Jesús hubiera pecado, hubiera ido a la cruz, no solo por nosotros, por Él mismo, y entonces, ¿cómo podemos decir que Él fue a la cruz y hubiera pecado por Él mismo? Entonces, ¿quién nos hubiera salvado? Nadie, nadie. Necesitábamos a alguien sin mancha, sin arruga, limpio, puro, santo. Y en su humanidad demostró que nunca pecó, nunca pecó. Si Jesús hubiera pecado, ¿quién nos hubiera salvado? O más bien, ¿quién lo hubiera salvado a Él? Pero damos gracias a Dios, que nos amó tanto y que tenía tan claro quién era, para no ceder a las tentaciones que de afuera le traía Satanás, porque Él nunca tendría inclinación por el mal, ni la tendrá. El pecado inicia en la mente, se ejecuta cuando la bajas al corazón y actúas. Y Jesús nunca dejó que lo de afuera tocara ni su mente, ni su corazón, y mucho menos sus actitudes, aún siendo hombre
Y esto es lo que marca la diferencia con nosotros, el resto de la humanidad. Jesús nos insta en esta tierra a orar en todo tiempo. ¿Lo hacemos? Creo que si tuviéramos un termómetro, ¿cuánto marcaría ese termómetro? Jesús tenía clara la palabra de Dios y Él se convierte en nuestro modelo a seguir, ya que fue hombre y logró salir avante y nunca, nunca, nunca pecar. Para los que escucharon esa emisora en Pereira en la noche, para los que han escuchado a el señor de YouTube, que tiene muchos seguidores y que dijo que error es igual a pecado y que Jesús erró y también pecó. ¡Wow! ¡Qué ignorancia, la verdad! Con todo respeto, ¡qué ignorancia! El desconocimiento de la palabra de Dios. No te dejes enredar. Para encontrar respuestas claras debes escudriñar, meditar las Escrituras, porque en ellas hay vida. ¿A quién iré?, le dijo Pedro a Jesús, si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quieres conocer la vida? Conoce la palabra de Dios. ¿Quieres conocer la verdad? Conoce al Dios de las Escrituras y conoce la verdad que es Jesús y su palabra. ¿Quieres caminar de manera correcta? Vive en el Espíritu. Tenemos el Espíritu de Dios y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No creas lo que te digan. Ve a la palabra, al contexto. Te invito a que conozcas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo a través de ellos y del conocimiento pleno de la palabra. Vas a ser libre, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ese es el Dios al que yo sirvo, al que yo sigo, al que yo predico, al que yo amo. Y termino con 2 versículos extraordinarios que han marcado mi vida. Uno es Juan 3:16, que no puede faltar, y es el resumen completo de la palabra de Dios, y es que de tal manera me enamora, amó Dios al mundo. Por ahí escuché un debate de algunos pastores que si Dios había amado al mundo, y unos decían que no, otros decían que sí, otros decían que solo a las ovejas, otros que a estos, otros que a aquellos, pero es que Juan 3:16 es muy claro, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Más clarito no puede ser, más clarito no puede ser. ¡Qué amor el de Dios por nosotros! Y primera de Pedro 2, 22 y 23 en la TLA. ¿Y qué es TLA? Traducción lenguaje actual. Cristo no pecó nunca, está hablando el apóstol Pedro, y jamás engañó a nadie. Si lo quiere leer en la versión Reina Valera, también. En la nueva versión internacional, léala. En la nueva traducción viviente, bien pueda. Jesús no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos. Ay, Lina, pero entonces ahí es donde dice que si le pegan a uno en la mejilla, voltea a la otra para que le peguen, entonces nos tenemos que dejar pasar por encima. Jesús era manso. Ay, pero una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. No, es que el carácter de Jesús era un carácter santo y sabía que si lo insultaban, Él no se iba a rebajar a insultar también. Él no perdió el enfoque y el propósito por el que el Padre lo envió a esta tierra, porque si hubiese hecho lo contrario, se había desviado del propósito que el Padre tenía con Él en esta tierra para nosotros. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos, jamás amenazaba a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios los cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Creo que aquí está más que claro la respuesta final a la carta Jesús y María Magdalena, si Jesús pecó y si error es igual a pecado. Espero de verdad haber traído de una manera clara, pero a la luz de las Escrituras, lo que éstas dicen de nuestro amado y precioso Señor Jesucristo. No pecó nunca. Y puedes tener al locutor que hizo esto, la audiencia más increíble en la FM, en la internet. No me interesa, porque yo también fui locutora. Hice el poder que es estar detrás de un micrófono. Y lo que dijiste, lo hiciste solamente para captar la atención de una audiencia, que sin querer queriendo lastimaste en la fe. Si no sabes de temas
a nivel bíblico, más bien guarda silencio, porque esto puede quebrantar la fe de personas que apenas están conociendo al Dios verdadero, al Dios de Israel, al Dios de las Escrituras. Y si de pronto eres ateo, más bien guarda silencio, porque menos autoridad tienes para hablar. Y estoy hablando de comunicador a comunicador. Y esto no es solo para esta persona, sino para los que publican en redes sociales. Para los que creen que porque dan un mensaje se tiene que tomar literal, como es, y si él lo dijo, porque es que maneja una audiencia. Pues yo también estuve detrás de un micrófono en una emisora y wow, teníamos una audiencia súper mega gigante, pero siempre con temor y temblor, para hablar de Dios y de la palabra a las personas, para afirmar la fe, fundamentar la fe de esas personas en la palabra de Dios y en el evangelio verdadero. Un abrazo inmenso para todos. Si de pronto has caído en este error, no te sientas culpable, porque esto puede traer de pronto culpa. Ay, Lina, yo no sabía, la verdad, perdona. No, yo no tengo nada que perdonar porque alguien me dijo eso. No, el que perdona es Jesús. Pero sí te digo, no vuelvas a dejarte enredar sin antes verificar, escudriñar y meditar la preciosa palabra del Señor. No nos volvemos locos al leer la palabra. Al contrario, se nos abren los ojos para entender cuántas mentiras nos han dicho durante siglos. Y si no, pregúntale a Martín Lutero, que le hizo abrir los ojos a tanta mentira, y fue haber meditado y escudriñado la palabra del Señor. Espero que a través de este video te suscribas, le des me gusta si ha sido de edificación, puedas hacer tus comentarios a través de Facebook, de Instagram o a través de YouTube, Lina María Pérez Guzmán, pero déjame saber qué opinas. Si no lo quieres hacer a nivel público, lo puedes hacer a través de lascartasdelina@gmail.com. Allí me puedes escribir. Pues también si tienes duda en algún tema específico lo puedes poner allí y con mucho amor voy a estudiarlo, voy a escudriñar las escrituras, voy a pedirle al Espíritu Santo de Dios que pueda darme luz para dar una respuesta sencilla, pero que se va a bendecir y a edificar vidas y no a matar la fe de las personas. Un abrazo inmenso, Dios las bendiga y feliz fin de semana.